Antonia Colomé Ruiz, la gran estrella cinematográfica de los años 30 y 40, nació el 28 de febrero de 1911 en la sevillana calle Pureza, en el popular barrio de Triana, a la orilla del Guadalquivir. Hija de Ricardo Colomé, sevillano de ascendencia catalana, y de la andaluza Candelaria Ruiz. Desde que Antoñita llegó al mundo estaba escrito que sería artista. Lo llevaba en la sangre, ya que su padre, gran amante de los toros y el flamenco, era famoso por sus cantes. Don Ricardo poseía un próspero negocio de gorras en los bajos de su vivienda particular de la calle Pureza y recibía pedidos de los principales sombrereros de Sevilla. Por allí cada tarde se acercaban los más célebres cantaores de la época, como Manolo Torres o el Niño Gloria, para escuchar sus soleares y seguirillas. El hecho de ser hija única permite a Antoñita recibir una esmerada educación para la época. Estudió en el colegio religioso del Santo Ángel, en la antigua calle de San José. Con la llegada de la época estival, toda la familia Colomé se trasladaba a Puerto Real. Allí Antoñita continuaba sus estudios en otro centro que las religiosas dirigían en la costa gaditana. Fue en el colegio donde esta alumna destacada y vivaracha empieza a dar rienda suelta a sus inquietudes artísticas. Gracias a las clases de música y a sus aptitudes vocales, la niña se empeña en demostrar su valía cada vez que tiene ocasión. Hasta tal punto era feliz en el colegio que llega incluso a expresar su intención de tomar los hábitos, idea que no agrada a su familia y que pronto desechará la jovencita. La pequeña se pasaba el día cantando y bailando, pero a pesar de sus claras dotes artísticas, Antoñita quiere agradar a sus padres y cuando finaliza sus estudios de bachillerato, decide hacer la carrera de farmacia. Un duro revés cambiará para siempre el futuro de la joven. Su padre muere repentinamente con tan solo 46 años, afectado de una pleuresía. Tenía verdadera adoración por su padre. Y curioso, Ricardo, me parece que se llamaba, ¿no? Ricardo Colomé. Y curiosamente a mí me llamaba la atención que una mujer tan mayor, pues tenía 70 y tantos, casi 80 años ya, ¿no? Cuando hizo Paso Doble, que una mujer tan mayor hablara tanto de su infancia y de su padre. Se ve que era la época de su vida en que más feliz había sido. La vida de Antoñita dará entonces un giro radical cuando ante la ausencia de la figura paterna se abre la posibilidad de hacer sus sueños realidad. Ser artista y dedicarse al mundo de la música y el cine. Esas mismas ansias por dirigir sus pasos hacia el mundo del arte la conducen hacia una extraña boda con el bailaor Antonio de Triana, que acabó en desastre. Antoñita, que solo pensaba en ser artista y no en casarse, creyó las falsas promesas del bailarín. El joven la colmaba de ilusiones mientras le hablaba de las increíbles giras que harían por Hispanoamérica y de la gloria que le esperaba. Dada su corta edad, pensó que casándose facilitaría las cosas y acallaría las posibles habladurías. Candelaria, su madre, aceptó por el amor que le tenía a su hija y ante la evidencia de que las cualidades de ella eran verdaderamente vocacionales. A los pocos días de conocerse, los dos jóvenes se casaron. El enlace tuvo lugar en la mismísima parroquia de Santa Ana, pero el matrimonio no llegó a consumarse y cada uno se fue por su lado. Después de tamaña aventura, Antoñita decide tomarse en serio su futuro como artista y, valiéndose de sí misma, pone rumbo a Madrid junto a su madre. Nada más llegar, se matricula en una academia de canto a la que un día acude un prestigioso empresario del mundo del espectáculo para captar jóvenes promesas. De entre todas las chicas que acuden a diario a las clases, el empresario se fija en ella. Carlos Salmartín buscaba para la Paramount artistas que rodaran en Joinville, Francia. Antoñita, que nunca había pensado en el cine, no se acababa de creer que le hubieran elegido para hacer películas. Y cuando a la par le surge la oportunidad de trabajar en una revista musical, no lo duda y opta por el teatro. Para su presentación en el panorama artístico nacional, decidió conservar su nombre, pero en diminutivo, Antoñita, que era la costumbre dada su juventud, y su apellido Colomé, que sonaba muy bien y en recuerdo de su padre. En su debut profesional, hizo el papel de una domadora vestida de frac, con unos pantaloncillos muy cortos y chistera blanca,
que dirigía unos caballos interpretados por las niñas del conjunto musical. Su primera aparición ante el público fue un éxito y tuvo que salir a saludar muchas veces. A pesar de ello, su madre, que no estaba de acuerdo con la profesión elegida por su hija, intenta que regrese a Sevilla, pero no lo consigue. Aún quedaba mucho por hacer. La carrera de Antoñita Colomé no había hecho más que empezar. La simpática sevillana estaba destinada a triunfar también en el cine. Con 18 años, Antoñita recibe el contrato de la Paramount para irse a trabajar a Joinville y decide marchar al país vecino. En aquella época, recién descubierto el cine sonoro, los grandes estudios norteamericanos como la Metro o la Fox aprovechaban para hacer versiones en varios idiomas y de este modo acaparar el mercado cinematográfico europeo. Se rodaban en todos los idiomas: alemán, sueco, rumano, francés, checo, polaco. Joinville-le-Pont era una auténtica torre de Babel. Ella llegó al cine con muchos actores y actrices de su generación, gracias a las versiones que se hacían para el público hispano de películas americanas en los estudios Joinville de París. Y como digo, fue una etapa de bastante trabajo para muchos actores, no solamente para actores, sino incluso para adaptadores, para incluso algún director. Se hacían muchas versiones de películas pues, en varios idiomas: en español, en alemán, en francés, en ruso y tal. Y requería pues, muchísima gente de trabajo en esos estudios en Joinville. Y ella pues le propusieron ir para allá, intervino en 3 películas, siempre con papeles pequeños, papeles muy cortos, en los que bueno, pues, nunca podía, digamos, ella dar todo lo que tenía, ese talento, ese don para la comedia y para la interpretación que contaba. Pero bueno, tenía lo bueno de que de algún modo pues, se fogueó y que le dio cancha pues, después, para cuando volvió a España, emprender una carrera importante. La aventura de Antoñita en Joinville durará 8 meses y se inicia con pequeños papeles en 3 filmes. Un caballero de frac, protagonizado por Roberto Rey y Gloria Guzmán. La pura verdad, con José Isbert, y Las luces de Buenos Aires, protagonizada nada menos que por Carlos Gardel. Todas rodadas en 1931. Poco tiempo después de empezar a trabajar para la Paramount, recibe una oferta que pudo cambiar su vida: un contrato para Hollywood, la meca del cine. Pero Antoñita, que no se lo esperaba, lo rechazó rotundamente porque le daba miedo, no de que le pasara algo, sino de los besos que se daban en el cine. Antoñita regresa a España y vuelve al teatro, de la mano del gran empresario José Campúa, que la contrata por un año para el Teatro Tívoli de Barcelona. Nada más comenzar la gira en Zaragoza, y ante las pésimas condiciones del teatro de dicha ciudad, ni corta ni perezosa, Antoñita y su madre abandonan su compromiso. Noticia que saldría hasta en los periódicos y correría como la pólvora entre el mundo del musical. De esta forma se centra en su carrera cinematográfica, dando lugar a la etapa dorada de Antoñita Colomé. Cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que hasta había veces que la policía se ponía, porque ¡ay, Antoñita Colomé! ¡Ay! Unos decían, no, no es Antoñita Colomé, Antoñita Colomé es más alta, porque como ella era muy bajita, muy proporcionada, y en el cine daba más altura, la gente se creía que era más alta, pero claro, al verle la cara, oye, ¿es Antoñita Colomé? Pues no lo es, pues sí, no sé qué, y se empezaban, un autógrafo, y venía la policía, y sí que había así. En España, las salas se empezaban a preparar para la llegada del cine sonoro. Mientras, algunos directores de cine españoles realizaban sus producciones en otros países europeos. Sería el caso de Benito Perojo, que rodaría en los estudios UFA de Alemania en 1930, El embrujo de Sevilla. Paralelamente, el onubense Francisco Elías, uno de los pioneros del cine sonoro en nuestro país, fracasa con El misterio de la Puerta del Sol de 1929, pero resulta un personaje fundamental en la creación de los estudios Orfea en el abandonado Palacio de las Industrias Químicas de la Exposición del 29 en Montjuic. Fue gracias al capital de las familias sevillanas Luca de Tena y Chiclana. Allí rodaría un cortometraje, El último día de Pompeyo, en 1932. Y en él participan Antoñita Colomé y Pedro Elvira,
un humorista más conocido por Pitouto, que tras la guerra haría carrera en México junto al gran Mario Moreno Cantinflas. Es entonces cuando se produce el primer encuentro entre Antoñita Colomé y Benito Perojo. Sería en El hombre que se reía del amor, dirigida por este y protagonizada por el matrimonio formado por Rafael Ribelles y María Fernanda Ladrón de Guevara. En esta cinta, Antoñita hacía de napolitana y cantaba el vals El Girasol, pero desgraciadamente, debido a la censura reinante en la época franquista, acabarían prohibiéndola. Parece ser que Benito Perojo quiso rodar con Antoñita Colomé y Ricardo Núñez una nueva versión sonora de La hermana San Sulpicio, que ya se hiciera muda años antes con Imperio Argentina. Cuando esta actriz se enteró, hizo lo imposible para que no fuera así, convenciendo al autor de la novela, Palacio Valdés. Una maniobra que defraudó a Antoñita, pero que no tuvo más remedio que aceptar con resignación. Perojo entonces lo intenta con otra novela, El negro que tenía el alma blanca, basada en la obra de Alberto Insúa, que ya había rodado anteriormente con Concha Piquer, quien también quiso protagonizarla. En esta ocasión Antoñita tendría más suerte y la cinta se rueda en 1934. Sus compañeros de reparto fueron Angelillo y Marino Barreto, a quien ella llamaba cariñosamente Camioncito. La película es una combinación de drama, comedia y musical, con un dramático final que llegó al corazón de los espectadores del momento. Con esta película, Antoñita Colomé alcanza el estrellato junto a nombres como Roberto Rey, Rosita Díaz Jimeno o Miguel Ligero. Le seguirían otras películas como la comedia Crisis Mundial en 1934, también de Perojo, y en 1935, Una mujer en peligro. Al finalizar el rodaje de esta última, Atlantic Films propone a Neville la posibilidad de hacer una adaptación para el cine de la célebre comedia La señorita de Trébelez, de Carlos Arniches. La protagonista una vez más sería Antoñita y el resultado, una divertida película de enredo perfecta para nuestra artista. El nombre de Colomé, como era conocida, se escribe ya en letras doradas en lo más alto del panorama artístico español. Y como es natural, es reclamada por los mejores directores del momento. Aunque sí hay que destacar uno, ese es Edgar Neville. Con él y su esposa Angelita llega a cultivar Antoñita una gran amistad. Con ellos hacía viajes, con ellos acudía a estrenos y recepciones, y con ellos viviría la época dorada de su vida. Junto a Neville rodaría El bailarín y el trabajador en 1936, una de las mejores cintas de su carrera y la última gran película que se estrenaría en España antes de que estallara la Guerra Civil. Antoñita interpreta el papel de una jovencita trabajadora de una fábrica de galletas que se enamora del galán de la historia. Este papel permitiría a la actriz demostrar su gran variedad de registros. Junto a ella, actores de la talla de Roberto Rey, Ana María Custodio, José Isbert y Mariano Ozores. Parece ser que fue durante este rodaje cuando Antoñita conoce al director Luis Buñuel, a quien admiraba, pero con el que nunca llegaría a trabajar. Y en ese periodo tan fecundo y tan positivo para el cine español, bueno, pues Antoñita Colomé llega a ser, yo creo, sus mejores películas. Trabaja con los mejores directores, como Edgar Neville, por ejemplo, con el que trabaja en 2 o 3 ocasiones, el citado Benito Perojo. Y hace películas magníficas, como por ejemplo a mí una que me encanta, que es El bailarín y el trabajador, ¿no? Una película más muy innovadora, donde hay efectos ópticos, hay trucos, hay efectos de animaciones, y donde, bueno, pues también el contexto es muy importante porque estamos hablando del año 36, justo antes de empezar la guerra. Ya el propio título del bailarín y el trabajador pues ya más o menos puede apuntar a un cierto conflicto social, ¿no? Una cierta crítica social, por un lado a los señoritos y por otro lado a los trabajadores, pero siendo una película con, digamos, esta carga un poco social o medias tintas políticas, es una película muy entretenida, muy divertida, con números musicales bastante curiosos, bastante divertidos, y donde Antoñita Colomé, bueno, pues se explaya, ¿no? Con un personaje que es realmente divertido. Verano de 1936. Estalla la guerra. A Antoñita y su madre le sorprende en Calella de Palafrugell, en la Costa Brava, mientras se encontraban disfrutando del sol y el mar junto a Edgar Neville y su esposa, y personajes como Salvador Dalí, ya por entonces unidos sentimentalmente a Gala.
Iniciado el asedio a Madrid, Cataluña se convertirá en centro político y militar de la República y, por lo tanto, en objetivo militar preferente. A pesar de lo peligroso de la situación, madre e hija deciden quedarse ignorando el espanto que vivirán. Antoñita tenía firmado un contrato para hacer 3 películas en ese año, pero las circunstancias que se vivían en España y viendo el peligro que corría su vida, decide escapar al país vecino. A pesar de intentarlo por todos los medios, no consigue convencer a su madre, que solo pensaba que debía morir en su tierra, España. La Colomé decide marchar sola a París. Antoñita embarca rumbo a Marsella y una vez allí se dirige a París. Fue entonces, y una vez instalada, cuando consiguió ayudar a otra gran figura del momento, Estrellita Castro, a salir de España gracias a un contrato de trabajo. De esta forma, Estrellita Castro salvó su vida para poco después iniciar una más que fructífera carrera junto a Benito Perojo en Alemania, con títulos como Mariquilla Terremoto, Suspiros de España o El Barbero de Sevilla. Es en estos momentos tan crueles para Antoñita cuando conocerá al que será el amor de su vida, Pepe Martín, un falangista de buena familia, rico y guapo, con quien se casa en París por lo civil y que tanto le haría sufrir después. Con él tiene la que sería su única hija, María Eugenia. Mi madre se fue pensando que la guerra iba a durar muy poquito aquí en España. Mi abuela, la madre de mi madre, que era viuda, no se fue con ella porque no se podía llevar a una perrita que tenía. Y como se pensaban que la guerra en España iba a durar muy poquito, que iba a durar 3 meses, 4 meses, pues mi abuela le dijo a mi madre, mira, tú vete a París, que le salió un contrato, se ve, y mi madre tenía mucho miedo de las bombas. Y entonces le dijo, tú vete a París, esto va a durar poco, y ya yo no me muevo de aquí, yo me quedo por la perrita. Y claro, no duró poco, duró 3 años la guerra. Y ahí ya se quedó mi madre en París 3 años, y ahí fue cuando conoció a mi padre. Mi padre, pues por una serie de circunstancias políticas, estuvo en la cárcel metido, pues porque era uno de los que también fundaron la cuestión de la Falange, era muy amigo de José Antonio Primo de Rivera, entonces hubo el Frente Popular y entonces ahí lo metieron. Bueno, ahí hubo una problemática que calculo que puede ser que los uniese más, si es que estaban un poco ya enamorados entre ellos y esto, pues mi madre le ayudó mucho. Y junto con mi abuelo, el padre de mi padre, pues entre los dos y una familia que había en París, que eran los Rothschild, y pues todos eran con unos abogados y esto, pues de ahí sacaron a mi padre y ahí ya continuó todo el amor. Y ahí ya cuando se terminó la guerra se vinieron para España. En 2 ocasiones sería apresado el marido de Antoñita en París por el Frente Popular y de regreso a España por problemas políticos. A pesar de gobernar el bando al que pertenece Pepe Martín, parece que por una equivocación de Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, acaba en una cárcel de Burgos. El 1 de abril de 1939 se declara el fin de la guerra civil. España, dividida y arrasada, ansía recuperar la normalidad. También el mundo del cine intenta recuperarse de una guerra que ha acabado con todo. En el caso de Antoñita Colomé, la guerra la afecta en el sentido de que, bueno, evidentemente el número de producciones desciende vertiginosamente durante la guerra, se hacen muy pocas películas. Ella no interviene en ninguna de esas películas que se hacen durante la guerra. A ella le coge la guerra en varios lugares, le coge en Cataluña, en Barcelona con la madre vive los bombardeos tremendos a los que someten a la población civil. Sale viva pues, prácticamente de milagro, alguna anécdota que cuenta de caer una bomba casi donde ella vivía. Consigue salir de España, llega a París, ahí conecta con intelectuales, con gente del cine, de la cultura. Ya luego vuelve a España. En fin, el caso es que durante la guerra, digamos, ya está fuera de juego, no interviene en nada. Y después de la guerra le cuesta trabajo, yo creo, que engancharse al cine otra vez. La censura campaba a sus anchas, amparada por la administración, la Iglesia y el ejército. Los costes de producción se habían disparado, haciendo casi imposible el rodaje de nuevas películas, salvo las producidas por Cifesa, que contaban con el favor del régimen. Por supuesto, las películas que se hacen justo después de la guerra no tienen nada que ver con ese momento esplendoroso de la Segunda República, donde había una total libertad creativa, por supuesto, sino que están sometidas a esa censura férrea, ¿no? Censura que además, curiosamente, empieza a establecerse en Sevilla, el Código de Sevilla, ¿no? Se habla del Código de Sevilla,
y que después incluso a nivel interno hubo varias digamos, corrientes en la censura, ¿no? Había una censura más política, una censura más religiosa, ¿no? Más pendiente de los asuntos morales. Al final acabó imperando más esa censura religiosa moral, que yo creo que fue más nefasta que una censura política en un momento dado, porque esa censura moral pues llegaba a muchos más recovecos de la historia, ¿no? Entonces, pues muchas películas que se hacen en esos años posteriores a la guerra pues son películas con historias mm, bueno, que están con una carga de moral tremenda, donde se tratan de ensalzar unos valores de la época. Entonces son películas pues de muchísimo menor valía. Evidentemente hay algunas películas que sí están muy bien, pero desde luego las que le tocó hacer en Toñita en general son películas muy flojas. Son películas en las que se la veía más enconcertada por los personajes, en las que las historias pues son historias mucho más rígidas, donde no había, digamos, la riqueza de tema o la riqueza de recursos que había en sus películas anteriores. Y en general, salvo alguna película así aislada, como puede ser mejor El crimen de Pepe Conde, donde ella otra vez vuelve a ser la Antoñita de siempre, un personaje más divertido. Salvo alguna película así aislada, en general, como digo, son películas que no, yo creo que no favorecen mucho la carrera de Antoñita Colomé. Para Antoñita, como para otros muchos artistas, habían sido años difíciles, pero la mala racha se rompe con la película que supondría el reencuentro y la despedida de la actriz y el director, y también amigo, Benito Perojo. Ruedan juntos y con Miguel Ligero la comedia de enredo Héroe a la fuerza en 1942. Este será un año muy productivo para Antoñita. Rodará 4 películas más. La rueda de la vida, de Eusebio Fernández, junto al gran actor Ismael Merlo, y producida por Suevia Films, con quienes Colomé no volverá a trabajar. Cesario González, su fundador, le declara su amor en un desafortunado encuentro, pero ante la rotunda negativa de Antoñita de ceder a sus pretensiones amorosas, naufraga la amistad que hasta entonces los había unido. Ella además tenía la facilidad de hacerse muy amiga de los directores, pero también de sus mujeres, ¿no? O sea, con lo cual jamás se podía plantear la historia de que hubiera ahí otras cuestiones, sino que era una persona muy abierta, muy llana, y se hacía muy amiga tanto del director como de su mujer. Es más, muchas veces tenían más amistad con las mujeres que con los propios directores, ¿no? Y esa amistad pues se traducía en que muchas veces pues pasaban periodos vacacionales juntos, viajes, comida. En general, como digo, una mujer muy abierta y muy llana, y que no ponía, digamos, no iba nunca con una pose, digamos así, de mujer estirada o de actriz, digamos, estrella, ni muchísimo menos. Su siguiente película sería La danza del fuego, a la que seguiría El frente de los suspiros, dirigida por Juan de Orduña, y que tanta repercusión tuvo en la época. Antoñita interpreta a una joven ingenua, inculta y pobre, pero con mucha gracia. La última cinta de este fructífero año sería Idilio en Mallorca, del cineasta austriaco Max Neufeld. En 1943 los alemanes se rinden en Stalingrado. En España, Franco pasea por las calles de Córdoba. Participa entonces Antoñita en Forja de Almas, un film de clara propaganda falangista. En esta cinta interpreta a una gitana del Sacromonte que, gracias a un fortuito encuentro con el padre Manjón, ve la luz y dirige sus pasos hacia el camino correcto. También rodará este mismo año Mi fantástica esposa, dirigida por el jiennense Eduardo García Maroto, en la que la Colomé demuestra una vez más su talento innato para la comedia. Otra de las películas que yo creo que son de las mejores que hace después de la guerra es Mi fantástica esposa, de un director andaluz, de Eduardo García Maroto, que curiosamente él en sus memorias, memorias que son bastante críticas, ¿no? Porque no se muestra muy satisfecho de su obra, pues él, por ejemplo, esta película no la defiende, ¿no? No se considera muy orgulloso de Mi fantástica esposa. Sin embargo, a mí, cuando la vi, me gustó mucho, me pareció una película divertida, original. Como digo, se sale de esa tónica mediocre que impregna muchas de las películas españolas de la posguerra. Y aquí, bueno, pues era una trama original, una trama un poco detectivesca, donde Antoñita Colomé pues encarna a una mujer que lleva una vida corriente, una vida normal, vulgar, pues la habitual de una mujer de la España de aquellos años, y que sin embargo pues quiere salir un poco de esa monotonía, de esa rutina, ¿no? Entonces pues se ve al final metida en una serie de líos y de historias
Y a mí pues me parece una película encomiable, una película, bueno, con las carencias del cine de esa época, pero divertida y donde sobre todo yo creo que Antoñita Colomé se sentía bien, ¿no? Yo creo que Antoñita, que siempre decía que se sentía más a gusto en las comedias, y además ella lo decía siempre con mucho desparpajo, ¿no? Y además hablando en andaluz, ¿no? Ella cuando tenía que a lo mejor hacer, como lo hizo muy bien, de gallega o de madrileña y tal, y tenía que cuidar el acento, pues lo hacía muy bien, pero ella se sentía muy libre cuando pues están unos registros de comedia, y yo creo que son sus mejores películas. Y aquí yo creo que vuelve a ese personaje donde es más ella, ¿no? Donde es más una mujer como ella, y que no tenía que estar sometida a esa rigidez o esos corsés que marcaba la censura de la época, y que hacía que la mayoría de las historias que le tocó encarnar a Antoñita pues fueran historias que a la vista de hoy pues son películas pues bastante malas, ¿no? o mediocres, ¿no? Sin embargo, con Mi fantástica esposa, con El crimen de Pepe Conde, pues consigue que lo bueno de Antoñita Colomé, que había florecido en la Segunda República, pues vuelva a surgir, ¿no? Y vuelva ella a estar a la altura de esos personajes tan entrañables que les tocó hacer en grandes películas como El bailarín, El trabajador, o El negro tiene alma blanca, o Crisis mundial, ¿no? En 1945, junto a Jorge Mistral, coprotagoniza La gitana y el rey. Antoñita interpreta a la cíngara Pandereta, que reclama una venganza familiar, pero que gracias a los avatares del destino decide perdonar y así terminar con un final feliz. La cinta no obtendría buenas críticas, pero sí un gran éxito en su tierra, Sevilla, donde el artista gozaba de gran popularidad. En Sevilla precisamente estaría ambientada su siguiente película, El crimen de Pepe Conde, la historia de Pepe Conde interpretada por Miguel Ligero, que enamorado de la trianera interpretada por Antoñita, llegará a firmar un pacto con el diablo para lograr conquistar su corazón. La figura es una tinagra y la voz es neta y ambrosía con un polvito de canela por la gloria de mi padre. Una comedia amena y comercial que triunfó entre el gran público. Su siguiente película, La mentira de la gloria, pasa precisamente sin pena ni gloria. Le seguirían otras producciones modestas como Póker de ases y Revelación, ambas de 1947. Las películas de Antoñita se van espaciando y no vuelve a rodar su siguiente cinta hasta 1950. Será María Antonia La Caramba junto a Alfredo Mayo. El argumento se desarrolla en el mundo de los toros y la copla, y el film fue todo un éxito de crítica y público que, sin embargo, nunca gustó a la actriz. 1951. Antonio Ordóñez toma la alternativa en las ventas de Madrid. Antoñita participa en la producción hispano-mexicana Tercio de Quites, en la que, en un pequeño papel de simpática millonaria, sufre el amor no correspondido de un torero español. Con esta película llegaría la primera despedida del cine. Antoñita no volvería a aparecer en una película hasta 30 años después. Sin embargo, no abandona el teatro. Una tentadora oferta venida del maestro Quiroga le hace regresar a los escenarios con el espectáculo Feria de Coplas, junto al Príncipe Gitano y la bailaora Marifé. Pero la producción no llegaría a buen puerto. Las circunstancias no muy afortunadas que en los últimos años habían rodeado su carrera profesional hacen que Antoñita Colomé se replantee un cambio de aires. Había recibido ofertas de los empresarios del mítico Teatro San Fernando de su tierra, Sevilla, y también le habían llegado del otro lado del Atlántico. Pero será sobre todo lo que ella misma llamó el puñal, que se había clavado en su corazón por culpa de sus desavenencias conyugales, lo que finalmente la decida. Tras mucho pensarlo y posponerlo en numerosas ocasiones, toma una vez más las riendas de su vida y decide poner rumbo a América para emprender una gira. Antoñita deja a su madre, Candelaria, a cargo de su hija María Eugenia, que cuenta por aquel entonces con 13 años de edad. Compra un pasaje para el Provence y pone rumbo a Buenos Aires. El público argentino se rinde a sus pies, incluido el mismísimo presidente Juan Domingo Perón, que una noche tras otra iba a verla al teatro a interpretar sus coplas. También conocerá a Antoñita a otros grandes personajes de la época como el Che Guevara en el Gran Hotel Panamá Hilton de Cuba. Así pasó varios años recorriendo el continente americano con destacadas actuaciones.
Además de Argentina y Cuba, la Colomé pasó por Chile, Perú, Uruguay, México, hasta llegar a Norteamérica. Lo que en principio fue un contrato para unos meses, acabó convirtiéndose en una carrera de más de 6 años. Antoñita fue enlazando un trabajo con otro, una producción tras otra, en una gira triunfante, siempre encargada de llevar hasta el más recóndito rincón, como embajadora de España que era, las más populares canciones de los maestros Quintero, León y Quiroga, y de otros grandes compositores de la época. Pero un buen día, Antoñita habla con su hija, a la que echaba tanto de menos, y ésta le anuncia su compromiso de boda. La artista hace las maletas y decide volver a su tierra para estar con su familia. Como mi madre se fue para 3 meses, en realidad, con un contrato de 3 meses, y nos pensamos que iba a venir enseguida, y resulta que no fue así, porque después le salió otro contrato de no sé qué, que se iba a quedar 6 meses más, después otro contrato de otra cosa. Total, que a lo tonto lo vaino, y yo tendría 18 años, que yo me casé casi para 19, y la tuve que decir, oye mamá, ven, que me caso. Por lo tanto, desde los 13 que más o menos ella se marchó, hasta que yo me casé, yo no estuve con mi madre, claro. Ella se marchó, mucho contacto, mucho hablar por teléfono, mucha carta, mucho lo que quieras, pero y me voy a hacer esto, y ahora me han llamado de Radio El Sol o Radio no sé qué, de Buenos Aires, no sé qué, y lo voy a aprovechar ya que estoy aquí. Y así se fue alargando, alargando, y se fue alargando. A su vuelta, Antoñita se instala en Madrid, pero al poco tiempo, y ante un panorama artístico desolador, la Colomé regresa a su tierra natal, Sevilla, y se instala en el barrio de Los Remedios, junto al Guadalquivir y su querida Triana. Todavía en mi casa la seguimos recordando porque yo conté que ella decía, mira María, yo por las mañanas temprano me levanto, los lunes no porque no hay pescado, pero los martes y los jueves, voy 2 veces en semana, me pongo mi vestido y mis tacones, porque yo sin los tacones no voy a ninguna parte. Y desde mi casa, que vivía en Fernando IV, me voy andandito por la calle Betty, por mi calle Betty o por mi calle Pureza, como decía ella, hasta el mercado de Triana. Y me compro mis acedías, que es lo que más me gusta en el mundo. Y cuando vuelvo a mi casa, las limpio, las enharino, y voy friendo, voy comiendo, voy friendo, voy comiendo. Y eso se me quedó a mí impreso, de uno de los múltiples viajes que me contaba tantas cosas, se me quedó impreso, y cuando yo compro pescado en mi casa y empiezo a freír, mi marido y mis hijos me dicen, vas friendo y vas comiendo, vas friendo y vas comiendo, porque le gustaba que se quemara la boca. No esperaba a ponerla en un plato, ella sola en su casa, ponerla en un plato y llevársela a la mesa para comérselo. Dice que en la misma cocina se los iba comiendo. En lo referente al séptimo arte, el cine español parecía haberla olvidado para siempre. Sin embargo, no es así. Antoñita recibe numerosas ofertas, entre otras, un papel en la película de Francisco Betriu, La viuda andaluza, papel que rechaza por su alto contenido sexual. Yo creo que más que retirarse del cine, mi madre lo que era una persona que no hacía una vida social, que era lo que tiene que hacer una actriz, ¿no? Ella se quedaba en su casa y para moverla costaba una barbaridad. Y claro, una actriz tiene que coger, ir a fiestas, ir a inauguraciones, ir a cenas, y a ella le costaba mucho. Entonces, yo creo que lógicamente los directores y esto pues se olvidan, cuando dejan de ver a un actor, pues se olvidan de que está ese actor o le dan los papeles a los que están en comunicación. Entonces verdaderamente pues a mi madre yo creo que una vez que vino aquí le propusieron un papel que cuando lo leyó, me lo leyó a mí, yo le dije, anda, pues hazlo. Dice, yo me voy a poner desnuda en una cama con una señora, yo desnuda a mis años, no me he puesto desnuda de joven y me voy a poner ahora con las carnes como que ni hablar, que no lo hago. Cuando llega la democracia, en los años finales de los 70, le ofrecen volver al cine, ¿no? O sea, ella era una actriz muy querida en su momento, una actriz muy popular, y hay una serie de directores que la recordaban, digamos, de esas películas, que quieren contar con ella, ¿no? El primero a intentarlo es Francisco Betriu, que le propone una película, La viuda andaluza, una versión de La lozana andaluza. Es una película, bueno, muy de la época, el desnudo, el destape, con Bárbara Rey, pero le propone un personaje que a ella no le gusta, ¿no? Y Antoñita Colomé, pues,
no tiene tampoco la necesidad de volver al cine, de otra vez volver a colocarse ante una cámara. No le gusta ese personaje, no le gusta la historia y la rechaza por completo. En 1980 abre sus puertas por primera vez el Festival Internacional de Cine de Sevilla. En él recibe a Antoñita un justo y merecido homenaje. En los multicines Alameda y presentado por Diego Galán, la maravillosa intérprete sevillana recordará a todos, con su característica simpatía, una sin par vida llena de vivencias en su ya larga carrera cinematográfica. Tras un largo paréntesis en su carrera, otro director andaluz, Pancho Bautista, le propone en 1981 un papel en Los Alegres Bribones, junto a nombres muy populares de la escena humorística española del momento, como Pepe da Rosa y Paco Gandía. Yo que tú no lo repetiría, forastera. ¡Viaje! ¡Esto es la guerra! ¡Ay, qué me da! La película, creada como un mero pasatiempo comercial, con la nada despreciable pretensión de hacer reír, no obtuvo el respaldo del gran público, pero nos permitió ver en pantalla a la Antoñita Colomé de siempre, alegre y vivaracha. Pero señoras, me tiene usted que pagar por adelantado. Cuando lleguemos. No, ahora abajo. Ay, por Dios, cuando lleguemos, ¿no? Abajo, venga, abajo. Bueno, pero ¿qué tengo cara de que no se fía usted de mí? ¿Qué? No, Porque... por eso, señora, por eso. Ay, hijo, que está, vamos. A mi natural. Buah, toma. Ay, vámonos ya, regaera. Señora. Ay, ¿cómo estamos? Vámonos ya, sí. Venga ya. Vamos. Yo la conocí y me pareció una mujer graciosísima, que habría sido guapísima, eso desde luego, porque tenía unos rasgos muy finos, muy finos. Ojos grandes, el óvalo de la cara muy bonito, la nariz perfecta, recta, boca pequeña. Una mujer guapa, guapa. Todavía se teñía el pelo, por supuesto, de un negro negrísimo, y ella no quería que la peinaran, que no fuera de su estilo. Yo me acuerdo siempre con la raya en medio y la colita detrás, cuando me parece que era García de Diego, Ramón García de Diego, el que teníamos como maquillador y peluquero, pues cuando la cogía, pues, mucho cuidado, tú me dejas a mí que yo me... Era muy suya, tenía que ser las cosas como a ella le pareciera. En 1988 se produce la reaparición de Antoñita Colomé en las pantallas españolas, con la que sin saberlo sería su última película, Paso Doble, de José Luis García Sánchez. Su papel era el de una anciana en silla de ruedas. Como no iba con su carácter, la artista convenció al director de que no fuera así, además de sugerir y conseguir alguna que otra modificación en el guión. En la cinta trabajaban grandes nombres del cine español como Fernando Rey, Juan Diego, Antonio Resines o Kitty Mamber, que le admiraban profundamente, y así se lo hicieron saber en numerosas ocasiones. María. Igualito, igualito. Hay que ver. Con la pinta que tienes tú de macho viril. A mí lo que me gusta es el zapato femenino. Tú lo que quieres es echar champán en el zapato. Después del éxito de Paso Doble, fueron muchos los directores que intentaron contar con Antoñita para diferentes proyectos, películas, cortometrajes, pero finalmente ninguno llegó a concretarse, lo que convirtió esta cinta en la despedida de su carrera cinematográfica. Ay, pero hijo, qué retorcido eres. Tú no querrás que a estas alturas sí, yo... yo a estas alturas ¿Estás que para qué? Yo, claro, la observaba porque era una mujer que había hecho mucho cine. En esa película éramos dos familias. Los pizarreros, que éramos los ocupas del palacio. Nos habían echado nuestras chabolas y salíamos todos con unas pintas. Yo salía con unas gallinas, un poncho. Casen era mi marido y era el hijo de Antoñita. Entonces Antoñita era mi suegra. Kitty Mamber era una de las hijas. Y no sé si Pedro Reyes era el que se enamoraba, era un guardia municipal que se enamoraba de Kitty. En fin, era una película muy coral. Juan Diego, Mari Carmen Ramírez, estaba Miguel Reyán, Resines, Antonio Resines, Fernando Rey, por supuesto, que era uno de los más significativos. Una película muy coral. Mucho había hecho ya Antoñita Colomé y había llegado el momento de recoger lo sembrado. La hora del reconocimiento y las distinciones a su carrera de actriz había llegado. Ole, ole. En 1992, el Ayuntamiento de Sevilla decide distinguirla con una calle con su nombre en el Polígono San Pablo, idea que parte de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía, ASECAN,
que había propuesto una serie de valiosos nombres de la cinematografía andaluza, entre los que figuraba Antoñita Colomé. Una idea que entusiasmó a la actriz, aunque ella, que siempre había sido trianera de corazón y de pura cepa, no entendía por qué le ponían una calle con su nombre en un barrio que no fuera el de Triana. Algo que se solventó años después, en 1997, durante la Velá de Santa Ana, que se celebra cada mes de julio en el barrio trianero. El Ayuntamiento hispalense, a través de su delegación de Triana, le homenajeó y colocó una placa conmemorativa en la casa que vio nacer a Antoñita Colomé. Ese mismo año, la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España, junto con la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía, organizan en Sevilla un importante acto homenaje a la actriz dentro de la entrega de los 15º premios ASECAN. El acto, que tuvo una gran repercusión, contó con los más destacados nombres de la escena española, actores, actrices, directores, guionistas, que quisieron unirse para conmemorar, alabar y reconocer su admiración por Antoñita Colomé. Fernando Guillén, en aquel entonces vicepresidente de la Academia, le hizo entrega de la medalla de oro de la misma. También la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía puso en sus manos una placa conmemorativa mientras anunciaba la creación de un premio que llevaría su nombre, el de Antoñita Colomé, premio que entregaría ella misma en posteriores ediciones. No solamente quedó la cosa ahí, sino que además logramos involucrar a la Filmoteca de Andalucía, que por entonces dirigía Victoria Fonseca, también era miembro de ASECAN, para que además no quedara simplemente un hecho puntual, sino que eso tuviera algún tipo más de repercusión. La repercusión fue el libro, por ejemplo, ¿no? Fue el libro, y además en ASECAN, como quisimos que aquello no fuera únicamente ese año y ya está, que se recordara a Antoñita ese año y ya después volviera a ser olvidada, pues propusimos que un premio, el premio al mejor actor, mejor actriz, llevara el nombre de Antoñita Colomé. Se lo comentamos a Antoñita, le pareció una idea muy buena. Además, la idea era no solamente que se la recordara año tras año con ese premio, sino que además fuera a ella mientras pudiera, mientras apeteciera, mientras quisiera, que lo entregara. Este y otros reconocimientos sirvieron para colocar a la estrella en la constelación que se merecía, la de las artistas, en la que debía estar, cómo no, la sin par Antoñita Colomé. La salud del artista se va deteriorando y es trasladada a Madrid para ser cuidada y atendida por su familia. Así y todo, volvía cada mes, acompañada de su hija a su Sevilla de su alma, para darle una vueltecita, como decía ella. Era una mujer muy independiente y quería estar en su Sevilla, que la adoraba, y no quería moverse de allí, no había forma de traérsela. La tuve que dar unas pastillas con la condición de que cada final de mes tenía que cogerla, el AVE y para Sevilla. Porque si no, me dijo que no venía. Y con unas pastillas medias, y cada final de mes cogíamos al pájaro, que tenía su pajarito, su canario, y que dijo que se murió por venir aquí a Madrid, que en Sevilla no se le hubiese muerto el canario. Cogíamos al canario, el AVE y para Sevilla. 3 días, 4 días y volvíamos. Antoñita Colomé falleció en Madrid a los 94 años de edad. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas, como no podía ser de otra manera, fueron esparcidas al río Guadalquivir desde su queridísimo Puente de Triana.